de, de este evento que ya podemos calificar como altamente exitoso por el nivel, me eximo en mi caso, pero por el nivel de las otras ponencias que hemos escuchado, que nos han invitado a reflexionar, a comprometernos con el bioderecho como realmente una cuestión realizable en nuestras sociedades. Y la red también nos regala en este momento la posibilidad de escuchar al doctor Arístides Obando y a mí me regala la posibilidad de poder presentarlo. Es un honor, Arístides, compartir esta mesa. El doctor Arístides Obando Cabezas es licenciado y magíster en Filosofía por la Universidad del Valle de Colombia, es abogado por la Universidad de Santiago de Cali, Colombia, doctor en Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, aquí en México también, doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, es presidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, también es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Bioderecho, es profesor titular en el Departamento de Derecho Público y también director del Grupo de Investigación Ética, Filosofía Política y Jurídica de la Universidad de Cauca, en Colombia. El doctor Arístides Obando nos va a brindar una conferencia sobre bioderecho, ciudadanía y derechos humanos. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Marixa. Un cordial saludo a todos los presentes. Agradecer a Ingrid por la hospitalidad y para el desarrollo de este tercer encuentro. Lo mismo que a Eri Valdés por motivar estas actividades a través de la Red Internacional de Bioderecho. Igualmente a los demás miembros de la red que año tras año hemos venido trabajando en estas dinámicas. Voy a ir como el cangrejo, de atrás hacia adelante. El cangrejo parece ser que va caminando hacia atrás, pero realmente camina hacia adelante. Diré dónde quedé el año pasado, en septiembre fue, creo. Sí. Septiembre, que hicimos el segundo coloquio en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y cómo luego me reincorporo a la pretensión que tengo en este momento. He hecho unas versiones del texto para ser leído de tal forma que pueda ajustarme a los 30 minutos y dejamos 10 para motivar la conversación. Entonces, antes de los 30, no me muestres el papelito, por favor, Marisa. Bien. En el seminario anterior quedó la propuesta de elevar a rango de derechos humanos la ciudadanía. Ahí concluí. Voy a contar más o menos cómo se organiza esto. En el primer seminario de bioderecho que hicimos en Chile, en la Universidad del Desarrollo, propuse la emergencia de la ciudadanía materialmente diferenciada, en el contexto propio del derecho local. Para el seminario anterior, entonces me propuse analizar la propuesta de declaración de derechos humanos emergentes en la globalización. Eso lo analizamos en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Y al cierre de ese análisis, de esa propuesta, pues entonces tuve la iniciativa de proponer la incorporación en esa Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes en la Globalización, que es un proceso que se viene jalonando desde el 2004, en función de un encuentro que se hizo en la Universidad de Barcelona. Entonces, ahí propuse un articulito que yo voy a permitirme leer, ¿sí? Ojalá en algún momento se pudiera incorporar ese artículo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo dice así: toda persona en virtud de su pertenencia a la especie humana
tiene derecho a ser reconocido como ciudadano en todos los países del mundo. Ejercer los derechos que tal categoría establece sin restricción alguna en virtud de su raza, su etnia, orientación política, religiosa, sexual, condición económica, social o nacionalidad. Esa es la propuesta, ese es el articulito que estamos proponiendo se integre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. Bien, entonces, ahora lo que quiero hacer es mostrar cuál ha sido el recorrido y qué problemas tiene esta propuesta, que tiene problemas. Y al final dejar también sentado el compromiso de lo que voy a proponer para la discusión el próximo año que nos encontremos en Argentina. ¿Sí? Es un ejercicio programado, programático. Entonces, les decía que, en primer lugar, en el marco del seminario que se hizo en Chile, el análisis se centró en la emergencia de los derechos diferenciados. Ingrid hablaba ahora de los derechos con enfoque diferencial en relación con los adultos mayores. Yo he venido hablando de derechos con enfoque diferencial en virtud de la condición étnica de los seres humanos y he situado la reflexión específicamente en el contexto colombiano. Entonces, en primer lugar voy a situar esa parte, luego para salir al contexto de la globalización, donde a mi modo de ver emerge la ciudadanía como un derecho humano y mirar luego sí qué nos queda para el próximo encuentro, Marixa. Bien, la emergencia y praxis de derechos diferenciados desborda los alcances de la igualdad formal de la ciudadanía liberal que subyace al ordenamiento político respecto al mandato constitucional de lograr la justicia material. Justicia material, obviamente, en clave del reconocimiento de las diversidades y las desigualdades sociales relacionadas con ellas, pues configura una ciudadanía materialmente diferenciada que resulta acorde con la filosofía política que, en el caso que yo analizo, sigue la Corte Constitucional Colombiana. Según esta Corte, pues que inspira al Estado Social de Derecho y se expresa en el mandato de asegurar, cito a la Corte, asegurar como su cometido básico inherente a su finalidad social la atención y satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y otras que aseguren el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad material entre todos los individuos de la comunidad. Hasta ahí la cita de la Corte Constitucional. La definición de Colombia como un Estado social de derecho que incorpora el artículo 1 de la Constitución, en el entender de la Corte, ha producido en el derecho una transformación cuantitativa debido al aumento de la creación jurídica y un cambio cualitativo debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el derecho, que dicha corporación considera como pérdida de la importancia sacramental del texto legal, entendido como emanación de la voluntad popular a cambio de una mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos. Hago un paréntesis aquí y me comprometo a no hacer muchos paréntesis para que efectivamente el tiempo me permita desarrollar la idea. Miren, Colombia presentó una situación como esta. Tenemos una norma que establece que todo producto de contrabando que sea incautado debe ordenarse su inmediata destrucción. Yo no sé en México, pero en Colombia pirateamos hasta un balín. ¿Sí? Shakira escuchó en el vuelo de Madrid a Bogotá su canción que todavía no había salido, pero ya estaba sonando en Colombia. ¿Sí? Entonces, se incautaron una mercancía, unas zapatillas de marca Nike. Era un cargamento de más de 1000 zapatillas.
Conforme a la norma de esas zapatillas, el juez debía proceder a ordenar la destrucción de esas zapatillas. No hacerlo le implicaba incurrir en prevaricato. Sin embargo, hubo una ONG que le solicitó al juez no ordenar la destrucción de las zapatillas, sino ordenar que esa ONG se encargara de distribuir esas zapatillas en un barrio deprimido de Medellín. Pues el juez ordenó que a través de esa ONG, de esa fundación, esas zapatillas se distribuyeran entre los niños pobres de esa zona deprimida de Medellín. Claro, alguien posteriormente se pronunció ante el Consejo Superior de la Judicatura y dijo que se le debía abrir un disciplinario al juez por prevaricato, porque la ley era clara. Ordénese la destrucción de ese material porque ha sido incautado y es de contrabando. Y además de eso, el artículo 230 constitucional establece que los jueces en su providencia estarán sometidos al imperio de la ley. Entonces, ese era el argumento para decir, iníciese un disciplinario en contra de este juez. Bueno, el alegato que propuso el juez fue decir que él no se había apartado de la ley, por lo tanto no incurría en prevaricato. Sí se había apartado de esa norma en particular, pero había fundado su decisión en la ley principal colombiana, que es la Constitución Política. ¿Y qué establece a partir de su artículo primero? Que Colombia es un Estado social de derecho, donde realmente lo importante es el individuo y la sociedad. Entonces fue todo un ejercicio de interpretación y de argumentación que hizo este juez y finalmente el Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón y archivó todo el proceso que se le pretendía iniciar por prevaricato. Eso marca un punto de partida para la actividad judicial en Colombia. Sí, los jueces en su providencia están sometidos al imperio de la ley y hay otros referentes que sirven como criterios auxiliares, pero la ley fundamental es la Constitución Política tal cual como se establece en el artículo 4 constitucional. La Constitución es norma de normas. ¿Qué implica eso? Bueno, para llegar a eso hay que hacer un ejercicio de interpretación y hay que hacer un ejercicio de argumentación. Y ese es el escenario en el cual hoy, en términos de justicia material, se está resolviendo al interior de la sociedad colombiana por estas altas corporaciones. Bueno, amén de los problemas de corrupción que creo que de alguna forma deben haberse ventilado fuera del país, ¿no? Nuestro fiscal anticorrupción pues está procesado por corrupción, está en Estados Unidos. Algunos de nuestros magistrados de nuestras altas cortes están también investigados por actos de corrupción, pero amén de eso, este es el escenario, este es el panorama, ¿sí? Es necesario un ejercicio de interpretación y de argumentación porque es lo que exige el entramado constitucional colombiano hoy, especialmente cuando se trata de pensar o de resolver situaciones que tienen que ver con justicia material. Entonces, en ese contexto, he venido pensando la problemática que se plantea en relación con la diversidad étnica y cultural, que es donde nos permite ubicarnos en el enfoque diferencial para la praxis del derecho. Yo tomo solamente ese aspecto, la diversidad étnica y cultural. Sin embargo, está abierto el espacio para hacer el análisis del enfoque diferencial en la praxis del derecho por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones de orientación religiosa, cuestiones de género, o sea, todo eso está abierto ahí. Bien, no más paréntesis. ¿Sí? La histórica heterogeneidad cultural de la sociedad colombiana ha propiciado la reestructuración de los componentes básicos de la organización social para responder adecuadamente a las exigencias emanadas del encuentro entre individuos y colectivos diversos, amparados en el conjunto de derechos que reconoce la condición de igual ciudadanía. Seguimos siendo ciudadanos iguales, pero vamos a mirar cómo eso se desarrolla luego. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana se encuentra consagrado en el artículo 7º de la Carta Constitucional.
que a su tenor dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. De la observancia de este principio constitucional, a mi modo de ver, emerge la praxis de una ciudadanía materialmente diferenciada. Y ese fue el concepto que acuñé en el seminario que realizamos en Chile en el 2015, que expresa la validez y reconocimiento de derechos diferentes para personas con características y necesidades diferentes, lo cual pone en cuestión, entre otros paradigmas, la validez de un derecho único para todos, el alcance y aplicación del derecho estatal y, por supuesto, la universalidad de los derechos humanos, entre otras cosas. Una definición básica de ciudadanía materialmente diferenciada es la ciudadanía materialmente diferenciada es el derecho a tener derechos diferentes en un plano de igualdad ante la ley. La igualdad no se borra. Según ha manifestado la Corte, el principio de la diversidad étnica y cultural es fruto de la visión propia de un Estado que, a partir de una base de organización y funcionamiento democrático, tiene como elemento definitorio el carácter social, que debe guiar la definición de sus actuaciones, especialmente a través de las determinaciones de su política pública. Cito: en la estructura constitucional colombiana, el multiculturalismo viene a ser objeto de especial reconocimiento y protección, fundado en las premisas de que en Colombia existen diversas culturas e identidades étnicas que todas son merecedoras de un mismo trato y respeto, que todas son constitutivas de identidad general del país y que todas son titulares, en igualdad de condiciones, del derecho a reproducirse y perpetuarse en el territorio con el paso del tiempo. Esto probablemente en México no sea algo realmente novedoso. En Colombia tuvimos que esperar hasta después de 1991 para que la sociedad empezara a reconocer que efectivamente en Colombia habemos negros y hay indios, ¿sí? Porque desde el inicio del proceso de independencia, la universidad en la que yo trabajo, la Universidad del Cauca, fue una universidad creada por Simón Bolívar y Santander, próceres de la patria, con la consigna de continuar el proceso revolucionario a través de la academia. Ya habían logrado la independencia a través de las armas, ahora era lograr la independencia a través de la academia. Pero en esa academia se introduce un proyecto que es el proyecto de Estado-Nación. A diferencia de Europa, mientras las naciones se organizan como estados, nosotros, no sé si en México ocurrió algo similar, no sé si en Argentina ocurrió algo similar, nosotros pretendemos constituir una nación a través del Estado, ¿sí? Y en ese intento de construir una nación a través del Estado, pues se impone una cosmovisión y se anulan otras. Entonces, en el caso de la sociedad colombiana, el proyecto de Estado-Nación era la visión propia del sujeto blanco, mestizo, católico, de clase media, donde la cosmovisión de los negros y la cosmovisión de los indígenas prácticamente desaparecían. Y cuando se hablaba de indígenas, se los pensaba en términos de menores de edad, ¿sí? De hecho, aún hoy los hermanos indígenas reivindican algunas instituciones coloniales, como por ejemplo los resguardos, ¿sí? Claro, eso les sirve a ellos para pelear por tierras y conquistar más recursos por vía del Estado, pero pierden de vista que el resguardo es una institución de la colonia y que a través de esa institución lo que se hacía era concebirlos como unos menores de edad. Y de los negros, pues sí, ni se diga, pues eso sí estaban completamente anulados en la cosmovisión de la sociedad colombiana. Entonces, una expresión como esta que emplea la Corte en Colombia resulta ser algo realmente significativo, porque es poner en evidencia que no solamente hay blancos mestizos, sino negros e indios también, con sus cosmovisiones, con sus manifestaciones culturales, y que todo eso pues hace parte de la identidad de la sociedad colombiana. Yo le he dicho siempre a mis estudiantes que recuerdo siempre la primera vez que yo salí del país,
eso fue hace 30 años, ahí me tocó explicar por qué siendo negro era colombiano, ¿sí? Porque el imaginario que se tenía del colombiano era el propio de un sujeto del interior del país, de Bogotá o de Medellín. Sí, pero entonces, ¿cómo? Sí, entonces, claro, sí, habemos negros, ¿no? Y el país está dividido en regiones, y está la región del Caribe, y que son negros pero que no se piensan negros, bueno, en fin. Y está la región del Pacífico, ¿sí? Bueno, entonces le tocaba a uno como sentarse a dar ese tipo de explicaciones. Bien, para la Corte es claro que el tratamiento especial que el ordenamiento otorga a las comunidades tradicionales como grupos sociales claramente diferenciables, en virtud del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, obedece al imperativo de construir una democracia más inclusiva y participativa, como lo propugna la propia Constitución, dirigida a asegurar la coexistencia y a permitir la reivindicación de aquellas comunidades que son cultural y socialmente diferentes, correspondiéndole al Estado la importante función de adelantar las gestiones que sean necesarias para garantizar la preservación y continuidad de sus tradiciones e historia. En este sentido, la diversidad étnica y cultural se manifiesta en posibilidades de expresión, mantenimiento y profundización de las manifestaciones culturales que contribuyen a la definición de las etnias presentes en el territorio del Estado colombiano. Aquí hablamos de etnias y no de razas, ¿no? Y luego vamos a mirar cómo eso se entronca con el bioderecho, en la medida en que lo que acuñamos es la concepción de que no existen razas, sino una única raza, que es la especie humana. ¿Sí? Bien, por eso dice la Corte, cito, resulta de vital importancia para su concreción elementos como la educación, las garantías para el uso de su lengua, sus manifestaciones religiosas y en general todas aquellas tradiciones que los identifican de la sociedad mayoritaria. Eso es palabra de la Corte, hasta ahí la cita. En esa medida considera la Corte que son estos elementos los que deben protegerse en cuanto a actuación de un principio fundamental del Estado que aspira a construirse a partir de los parámetros trazados por la Constitución. Sobre el reconocimiento y protección que la propia Carta le otorga a la diversidad étnica y cultural, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que se trata de un derecho constitucional fundamental radicado en cabeza tanto de los grupos humanos que ostentan una cultura específica y diferenciable, que es precisamente el caso de las comunidades indígenas, el caso de las comunidades negras, y bueno, y ahora también la comunidad gitana. Sí, está diciendo, bueno, nosotros también estamos aquí los RUN y nos asisten esos derechos diferenciados como se ha proclamado, se ha reivindicado en el caso de las comunidades indígenas y en el caso de las comunidades negras. Y estoy seguro que en un futuro no muy lejano saldrán otras comunidades también reivindicando una serie de derechos en virtud de sus condiciones culturales. Bien, como de los individuos que hacen parte de sus grupos. En este sentido, en el entender de la Corte, el derecho a la identidad se manifiesta en una dimensión colectiva y otra individual. La una busca orientar la protección constitucional hacia las comunidades tradicionales que no siguen la forma de vida de la sociedad mayoritaria, permitiendo que éstas puedan desarrollarse de acuerdo con su propia cultura. La otra ha de entenderse en el sentido de considerar que la aludida protección es también en favor de cada uno de los miembros de esas comunidades étnicas, garantizando que estos puedan autodeterminarse dentro y fuera de su territorio según su propia cosmovisión. Y no se olviden que una forma de entender el derecho es entenderlo como lenguaje, mediante el cual los pueblos expresan con carácter normativo sus cosmovisiones. Bien, respecto a la doble dimensión que ostenta el derecho a la identidad cultural, la Corte ha aclarado que la protección otorgada a la comunidad como sujeto de derechos no se opone a la protección individual de sus miembros, toda vez que garantizar las manifestaciones individuales puede resultar imprescindible para conectar y materializar el derecho colectivo del grupo étnico del cual se hace parte.
Luego sigue una explicación de cómo se desarrolla ese derecho en el marco de lo individual y en el marco de lo colectivo. Yo voy a avanzar simplemente para dejar un punto ahí y dar paso al segundo escenario de comprensión de la ciudadanía. En consecuencia, digo, aunque la diversidad étnica y cultural implique apertura y pluralidad, no debe entenderse como la base legitimadora de un relativismo jurídico que niegue sentido a los principios y derechos fundamentales previstos en la Carta. La diversidad protegida por la Constitución no anula los elementos básicos sobre los cuales está constituido el Estado colombiano. Y esos elementos base tienen que ver con la declaratoria de los derechos humanos como derechos fundamentales. Entonces, parece ser, para algunas personas, el reconocimiento de esta diversidad étnica y cultural, tanto en lo individual como colectivo, abre el espacio no a un pluralismo jurídico, sino a un relativismo jurídico, en el que se podría considerar que todo vale. Entonces, eso no es cierto. No todo vale. No todo lo que esté dado en las prácticas tradicionales de las comunidades negras o comunidades indígenas, las comunidades ron, que tenemos que ahora que sentarnos a analizarlos en Colombia, se puede aceptar así, simplemente porque está sustentado en esas cosmovisiones. Hay un punto límite, el punto límite son los derechos humanos. Y eso me permite entrar a la segunda parte, que tiene que ver con esta aproximación a la consideración de la ciudadanía como un derecho humano. Hasta ahí, concebir la ciudadanía como materialmente diferenciada responde adecuadamente a un asunto del derecho local, en el marco por lo menos de la sociedad colombiana. Cómo atendemos las demandas que los individuos y las colectividades presentan a la sociedad a través de las instituciones en virtud del reconocimiento que hace la sociedad de la diversidad étnica y cultural. Entonces, la respuesta a través de la praxis de la ciudadanía materialmente diferenciada. Bueno, el problema que surge ahora es que no estamos o estamos en el marco de unas dinámicas de orden mundial, de orden global, que nos exigen pensar el derecho más allá de lo local. Entonces, internamente esa concepción puede resolver los problemas que se pueden plantear desde la diversidad étnica y cultural. Veamos entonces qué sucede en el otro escenario, en el escenario más general. Entonces, los problemas de la justicia a escala global constituyen una de las tareas pendientes de la agenda contemporánea de la filosofía práctica, y cuando hablo de la filosofía práctica estoy pensando en términos de filosofía moral, filosofía política y filosofía jurídica, porque compromete nuestra comprensión y praxis del fenómeno jurídico y político en el nuevo orden internacional. La actual agenda de discusión de la filosofía práctica tiene como orden del día el debate en torno a la reconfiguración de la política y el derecho. Con ello el tema de la gobernanza mundial, del cual hablaba alguien ayer aquí, la promulgación de una constitución política que genere identidad en el orden planetario, el destino común de la humanidad, entre otras cosas controvertidas y de palpitante actualidad. Asistimos a una época en la que se conjuga en un mismo escenario el clamor por el reconocimiento de lo diverso y lo pluralista, la identidad en términos de seguridad nacional, lo mismo que la apertura de fronteras para la libre movilidad sustentada en una identidad cosmopolita. Estas circunstancias están directamente relacionadas con el fenómeno de la globalización. Y tal como lo dijo Marixa ayer, hay cosas que están ahí sobre las cuales definitivamente tenemos que asumirlas. ¿Sí? Bien, asumir la tarea que demanda nuestra actualidad para la comprensión del fenómeno jurídico se justifica en sí misma porque la reconfiguración de la comunidad política nos exige superar los límites impuestos a través de criterios desarticulados que no marchan al mismo ritmo de las actuales dinámicas de la globalización. En este sentido, aquí propongo una conceptualización de la ciudadanía como un mínimo universal, en tanto categoría elevada a rango
de derechos humanos. La idea es que la ciudadanía así concebida constituye un recurso idóneo para responder a los requerimientos que las personas plantean al ordenamiento político jurídico de un mundo global. Las dinámicas sociales que claman por el reconocimiento y praxis de derechos más allá de los límites fronterizos de los estados resignifican la ciudadanía nacional, en cuya expresión los individuos son titulares de derechos en virtud de su pertenencia a una comunidad política y por ende capaces de participar en su espacio público, como lo diría Rawls, con sentido de justicia. La hipótesis que propongo parte de considerar que el espacio público de la comunidad política en la actualidad no se agota en el espacio público de los estados nacionales, sino que se configura en un escenario mucho más amplio, el de la comunidad política internacional. Esta reconfiguración de la comunidad política con su espacio público y las posibilidades de acción política que incorpora desbordan definitivamente los alcances de la ciudadanía localizada en un contexto nacional. Así las cosas, las dinámicas de la globalización muestran a la ciudadanía como una categoría rezagada, ávida de actualización para efectos de superar sus limitaciones políticas y jurídicas, como su carácter excluyente e incongruencia moral con la experiencia política concreta respecto a los individuos históricamente situados en un mundo globalizado. Y con esto termino. La ciudadanía, como categoría que expresa la dimensión política de la persona, configura una identidad pública que se materializa en la posibilidad de participar legítimamente en el espacio público, lo cual es de vital importancia para la construcción de las dinámicas sociales que comprometen el bien común, en este caso, el bien común a escala global. No obstante, lo problemático de esta consideración consiste en que, pese a que la globalización implica la apertura de fronteras, mientras la ciudadanía siga definida a partir de criterios limitantes como la nacionalidad, las fronteras seguirán cerradas para la libre circulación de las personas, para el ejercicio pleno de los derechos que implica la ciudadanía más allá del derecho local. Es menester entonces una definición de la ciudadanía a partir de criterios más amplios y abarcadores. Yo no estoy diciendo que dejemos de ser nacionales, ¿sí? Sigamos sintiéndonos orgullosos de ser colombianos, mexicanos, peruanos, argentinos, ¿sí? Contra eso no hay absolutamente nada. Lo que estoy planteando es que en el contexto actual, en la panorámica de las lógicas del mundo globalizado, si queremos estar a tono con esas dinámicas, pues tenemos que definir la ciudadanía como un derecho humano, es decir, tenemos que superar ese ser ciudadanos nacionales que viven en un mundo global. O sea, somos ciudadanos nacionales que vivimos en un mundo globalizado. Y la única forma de estar realmente en correspondencia en términos políticos, en términos jurídicos, desde los sujetos, en esas dinámicas actuales, es si la ciudadanía definitivamente se constituye como un derecho humano. Así que todos nosotros en cualquier parte del mundo donde nos encontremos seamos reconocidos efectivamente como ciudadanos. ¿Cuáles serían para efectos pues bueno, ahí sigue el texto, pero yo voy a dejar ahí simplemente, voy a volver otra vez a ese articulito, a ese artículo que propongo para que lo tengamos ahí en la memoria. Toda persona en virtud de su pertenencia a la especie humana tiene derecho a ser reconocido como ciudadano en todos los países del mundo, ejercer los derechos que tal categoría establece sin restricción alguna en virtud de su raza, etnia, orientación política, religiosa, sexual, condición económica, social o nacionalidad. Esto es elevar la ciudadanía al rango de derecho humano. Y de esa manera podríamos, los individuos, realmente insertarnos en las lógicas del mundo globalizado en el cual vivimos hoy. Hasta ahí, muchas gracias.
Estuve en tiempo, Maritza. Impecable. Bueno, Aristides nos tiene acostumbrados a romper los moldes tradicionales y a movilizar este pensamiento crítico, un poco idea y fundamento de la creación de esta red, así que el objetivo está más que cumplido. Ahora sí, damos paso a algunas preguntas para poder llegar en tiempo. Gracias. Y antes de responder a las preguntas, Marisa, permítame, les anuncié que iba a decirles cuál era lo que seguía para el próximo seminario, ¿no? Aquí queda una pregunta, ¿cuál es por si de pronto esa pregunta está ahí? ¿Sí? Por si de pronto está ahí, entonces me adelanto a la pregunta. ¿Cuáles serían los fundamentos epistémicos de la ciudadanía como un derecho humano? ¿Sí? Ese es el propósito, esa es la tarea que tengo durante este año, de generar esos fundamentos epistémicos de la ciudadanía como un derecho humano desde la filosofía práctica y el bioderecho. Sobre eso hablaremos en Argentina. Muy bien. El reto es contestar estas preguntas en un minuto. ¿Qué condiciones políticas, económicas y sociales son las idóneas para elevar la ciudadanía como derecho humano? Bien. Tener que venir a Argentina a encontrar la respuesta de Aristides, pues no llegamos. Sí, no, las condiciones son otros entender que en el contexto actual estamos en el marco de la comunidad política internacional, que hay una lógica del mercado, pero esa lógica del mercado no solamente puede girar en torno a los intereses de las grandes transnacionales y de los estados, sino que fundamentalmente debe aportar unas condiciones de realización prácticas para el buen vivir de cada uno de los sujetos. Si nosotros hoy somos asociados de una comunidad política internacional, no solamente asociados a través del Estado. De ahí que me queda algún pedacito pues para la vida sabrosa. ¿Podría explicar un poco cómo entiende usted la multiculturalidad? ¿Cree que los derechos humanos actualmente contemplan problemas propios de la multiculturalidad? Bueno, más que pensarnos, cuando utiliza el término de la multiculturalidad, es el término que utiliza la Corte Constitucional colombiana. A la Corte se le ha llamado en algunas oportunidades la atención para que haga el tránsito del concepto de lo multicultural al concepto de lo intercultural y de lo transcultural. En el multiculturalismo nosotros no nos tocamos. Estamos puestos cada uno ahí con su lógica cultural, pero no hay ninguna relación de intercomunicación entre los unos y los otros. A lo que realmente se le apuesta, y es siguiendo algunos lineamientos de Raúl Forné Betancourt, es a la construcción de esa inter- y transculturalidad. Es decir, nosotros efectivamente construimos esos espacios de convivencia cuando el otro, en su dinámica cultural, no solamente está ahí puesto, sino que está en relación conmigo. O sea, eso es lo que nos permite reivindicar el reconocimiento de las diferencias. ¿Sí? Cómo, siendo iguales, podemos seguir siendo diferentes y desarrollar unos escenarios de convivencia armónica, de convivencia adecuada. El departamento del Cauca, donde está situada la Universidad del Cauca, es todo un laboratorio para investigación sobre estos temas. Tú te ubicas en el Parque Caldas, que es el parque central de la ciudad de Popayán, y por ahí ves transitar a los negros, y cada uno con su dinámica cultural, porque no todos los negros tenemos exactamente la misma dinámica cultural. Y lo mismo pasa con los indígenas y lo mismo pasa con los mestizos. Pero lo realmente interesante son los procesos de comunicación entre estos individuos y estas colectividades. Entonces, el presupuesto no es el multiculturalismo. El presupuesto es la interculturalidad, la transculturalidad, porque lo que realmente requerimos es las posibilidades de encuentro, en ese reconocimiento de ser diferentes, sin dejar de ser iguales. ¿Sí? Fátima,
hace referencia a que se emociona al escuchar sobre un concepto de ciudadanía universal que llevaría a un nuevo paradigma sobre la noción de Estado. Ahora su pregunta es, ¿cómo armonizan o chocan la ciudadanía diferenciada y el Estado capitalista y liberal? Bien, ese es uno de los temas que precisamente es objeto de análisis ahora. En alguna discusión, una colega me decía, bueno, ¿cómo hacemos el tránsito de la ciudadanía materialmente diferenciada a la ciudadanía como un derecho humano? Porque parece ser que la ciudadanía materialmente diferenciada hace énfasis en particular en esos contextos específicos de identidad que permiten la diferenciación de los unos con los otros en función de su historia de marginación que ha generado desigualdad y todo lo demás. Y parece ser que la ciudadanía como un derecho humano pues borra esas particularidades, esas contingencias. Entonces, ¿cómo establecemos el puente, el vínculo entre esas dos concepciones? Y más aún, cómo logramos el desarrollo de ambas, bien sea en el contexto del individuo o en el contexto de su integración, en un escenario que es propiamente de nuestros estados, algunos capitalistas, otros precapitalistas. Es decir, cómo poner a funcionar esas concepciones en el modelo económico que tenemos hoy. O si es posible, el profesor Augusto Velázquez, por ejemplo, de la Universidad del Cauca, siempre ha considerado que tomarse en serio esto es asumir la responsabilidad de proponer un otro modelo económico para el desarrollo de estas concepciones políticas. Pues hombre, yo todavía no estoy como metido en ese tema. De pronto como dijo Alfredo ayer, pronto dentro de unos 15, 20 años, esté dando el salto a pensarnos un otro modelo económico que permita el desarrollo de estas otras concepciones. Por ahora el modelo que tenemos es el modelo capitalista en los niveles de desarrollo que los tenemos en nuestros países. Y en ese contexto se da cuenta, por lo menos, de la primera noción, que es la de la ciudadanía materialmente diferenciada. Hay que mirar cómo se va construyendo esa otra ciudadanía. O sea, está ahí pensada, ¿sí? Y yo insisto, es que eso es pensarse a una ciudadanía como un derecho humano sería algo positivo que podríamos extraer de la globalización si efectivamente lo logramos hacer efectivo. O sea, algo bueno tiene que salir de eso, ¿sí? Que salga por lo menos esa idea. Y porque en parte ya se han dado por respondidas el resto de las preguntas de Nancy y de los otros participantes, y si no, afuera o en un ratito lo atrapan a Arístides y le preguntan. Existe también el concepto de una ciudadanía sin fronteras. Creo que con esto cerramos este concepto. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, claro, el concepto de ciudadanía sin fronteras está íntimamente relacionado con el concepto de ciudadanía como un derecho humano. En alguna oportunidad alguien me decía, bueno, pero entonces significa que dejan de existir las fronteras y entonces cómo resolvemos los asuntos de seguridad nacional y todo lo demás. No, pensarse la ciudadanía como un derecho humano no significa que los países tengan que abandonar sus fronteras, o sea, no, los países sigan teniendo sus fronteras. Lo único que se está proponiendo aquí es que seamos definitivamente reconocidos como ciudadanos, ¿sí? No por nuestra nacionalidad, sino por nuestra condición de pertenencia a la especie humana. Esa es la propuesta, pero las fronteras sí que sigan ahí porque los estados tienen que garantizar ciertas condiciones de seguridad para sus connacionales y para sus intereses económicos y políticos. El punto es, vivimos en un mundo globalizado, somos ciudadanos nacionales. O sea, lo que estoy proponiendo es, vivimos en un mundo globalizado, seamos ciudadanos en virtud de nuestra condición de ser seres humanos. Y asistamos al ejercicio de los derechos que la ciudadanía incorpora.
la ciudadanía entendida como el derecho a tener derechos. Esa es la propuesta. Marixa, muchas gracias y gracias a ustedes. Antes de brindarle el aplauso que se merece, ya veía las manos preparadas allí, le vamos a entregar la constancia de haber dado esta... Caramba, gracias Marixa, hombre. Esta maravillosa conferencia. Marixa.